Damos una cordial bienvenida a todas las personas que en estos momentos se unen a esta conferencia pública denominada Las proyecciones de la energía sexual. Para colocar un poco en contexto el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, tenemos que decir, damos una cordial bienvenida a todas las personas que en estos momentos se unen a esta conferencia pública denominada Las proyecciones de la energía sexual para la transformación del ser humano y de la humanidad. Allí hicimos un preámbulo de algo extraordinario y es cuál es el papel de la energía sexual en el ser humano y que además de sus dos funciones primarias, que son las que en últimas ha desarrollado la humanidad durante todos estos últimos milenios, que es sencillamente utilizar la energía sexual para procrear, o sea, para el papel de la energía sexual en el ser humano, y que además de sus dos funciones primarias y anímicas, que son las que en últimas ha desarrollado la humanidad, las grandes culturas han tenido otro conocimiento trascendental de la energía sexual, como la semilla, como la base fundamental para la creación de todo en el universo. Entonces, el día de hoy, pues queremos darle una octava, queremos darle una profundidad a ese tema y ya vamos a concentrarnos al uso, a las proyecciones que tiene la energía sexual en una persona que conscientemente va a realizar ese trabajo dentro de sí para que esa energía sexual pueda desarrollar en nosotros capacidades, virtudes, inteligencia y aprender a que a través de esa energía sexual podemos formar una nueva progenie, como dice el venerable maestro Samael Aun Weor, el gran maestro de los misterios mayores, el gran maestro de la cultura gnóstica, psicólogo, y que de alguna forma él nos ha dado la orientación, no solamente de parte de la cultura gnóstica en estos tiempos, sino también que nos ha recordado, nos ha colocado en el contexto de la humanidad lo que es el conocimiento de la antigüedad respecto de eso, de lo que es la proyección de la semilla, lo que es la creación del hombre espiritual, lo que es la creación del hombre interno. Entonces, como decíamos, son dos las funciones que normalmente el ser humano ha desarrollado con su energía sexual. Uno, la procreación de un ser humano y otro, pues, el goce, la interacción, que eventualmente eso se desarrolla dentro del contexto de la sexualidad. La sexualidad humana, pues, ha tenido diferentes procesos, pero últimamente nos damos cuenta de que ha descendido muchísimo en el valor que le damos nosotros a nuestra sexualidad. Hoy en día, pues, se ha malversado, se ha tergiversado el sentido de esa unión sexual y ya no sabemos ni siquiera hacia dónde va a desembocar toda esa cantidad de disgregaciones sexuales que hoy existen. Entonces, la cultura gnóstica, la gnosis como cultura trascendente y trascendental, no solamente de la parte material, sino también espiritual, nos ha orientado a través de todos los tiempos, a través de los tiempos del antiguo Egipto, a través de los tiempos de Moisés, a través de las antiguas culturas cristianas, precristianas, a través de esas grandes culturas como los cátaros medievales, a través de aquellos que fueron los grandes alquimistas medievales y en tiempos más recientes el rosacrucismo, que también enunció y desarrolló de una forma magistral el valor trascendental de esta, la energía crística, llamada también por los antiguos griegos como el Crestos cósmico. Entonces, apreciados amigos, como hemos dicho anteriormente, hoy en día los seres humanos hacen investigaciones extraordinarias de la semilla que se procesa en la naturaleza, en los animales y en las plantas. Nos damos cuenta cómo los toros de casta, aquellos animales que se llevan para divertir a unas personas en el ruedo, para el toreo, pues son cultivados alejados del sexo opuesto para que ese toro de casta, su nombre mismo lo dice, vaya a tener el poder, el brío, la fuerza para investir y divertir a las personas en el ruedo. Eso lo hace ¿por qué? Porque el ser humano, quien manejan esta clase de animales, los veterinarios, pues los alejan del sexo
de las vacas. ¿Para qué? Para que ellos de una forma, podríamos decir, forzada, impregnen todo su sistema musculoesquelético, su poder, para investir, para que el toreo resulte de una forma, podríamos decir, extraordinaria. Lo mismo los gallos de pelea, nunca se juntan con las gallinas porque ellos deben de tener esa fuerza explosiva para poder embestir, para poder enfrentar al contendor. Y así sucesivamente los caballos de carrera, eso lo saben perfectamente los caballistas. Si vamos también al área de la agricultura, de las plantas, es exactamente igual. Los agricultores, ellos conocen perfectamente el poder de la semilla, y los científicos conocen de los procesos de selección de la semilla en los diferentes cultivos, en las diferentes especies. De hecho, también se han sucedido últimamente unos procesos de transgénica o de transgenia, podríamos decir. ¿Para qué? Para mejorar, pero en ese sentido ya podríamos a nivel de la cultura gnóstica decir que este proceso altera las condiciones y altera el valor nutricional, el valor trascendental de la semilla que nosotros después vamos a consumir en nuestros alimentos. Pero eso ya será un tema para otra oportunidad. Pero la pregunta que nos hacemos y que se ha hecho la humanidad tal vez en la cabeza, en la inteligencia de los grandes iniciados, de los grandes maestros, es ¿por qué el ser humano no investiga, no le da profundidad, no le da trascendencia a su propia energía sexual, aquella que se forma en las glándulas sexuales endocrinas del hombre y de la mujer? Porque, como nos dice el gran maestro Samael Aun-Weor, de todo lo que nosotros comemos, de todo lo que nosotros respiramos y, ante todo, de todo lo que nosotros pensamos, todo aquello, lo más grande, lo más importante, lo más trascendental, lo más bello, podríamos decir, es lo que va a formar la energía sexual. Espermatozoides en el hombre, la libido sexual en la mujer. ¿Por qué? Porque el fin del hombre, lo mismo que los animales y las plantas, es crear, hacer otras creaciones y formar un fruto que en últimas pueda servir para la evolución del ser humano, para la evolución de las plantas o la evolución de los animales. Pero entonces, ¿qué sucede? Como hemos desconocido los procesos de esa energía, el valor de esa energía, entonces la energía ha tomado otros rumbos y ya se maneja de una forma degenerada. En muchos aspectos la energía sexual está degenerada y está degenerando al ser humano, no solamente físicamente, sino psicológica y espiritualmente. Hoy vemos cómo los seres humanos se están lanzando a la guerra, a su propia autodestrucción. Hoy vemos cómo los grandes dirigentes del mundo, los grandes industriales, los presidentes de todas las corporaciones y de todos los países, de todos los aspectos políticos y directrices de las corporaciones en el mundo, están dislocados, y las decisiones que están tomando sencillamente están llevándonos a nuestra propia autodestrucción. ¿Por qué? Porque no tienen un aspecto edificante y dignificante en su forma de pensar, de sentir y de actuar respecto del ser humano. Y eso lo da precisamente su degradación de tipo psicológico, de tipo mental y de tipo sexual. Entonces, ya hemos colocado o estamos colocando en contexto nuestra conferencia y el mensaje que queremos transmitir el día de hoy, y es precisamente para qué más sirve la energía sexual. Entonces, la conferencia se llama Las proyecciones o las creaciones que podemos nosotros hacer con nuestra energía sexual cuando aprendemos a manejarla y a dirigirla de una forma inteligente. Pero para eso necesitamos conocer también que nuestro organismo no solamente tiene una fisiología, sino que también tiene una ultrafisiología. Que nuestro organismo no solamente tiene una anatomía, sino también una ultraanatomía, una anatomía de tipo superior. Y así como existen canales en el hombre y en la mujer para que la energía sexual vaya hacia afuera, o sea, para que pueda salir y que en un momento dado pueda crear un ser humano, o en un momento dado pueda llegar a dar esa
satisfacción, podríamos decir, al hombre y a la mujer en ese connubio sexual. Asimismo, existen canales para llevar la energía dentro de sí, para llevarla a su sistema nervioso central, para llevarla a otros sistemas, a otros cuerpos, a otras estructuras de tipo superior. Esas estructuras de tipo superior ya están siendo conocidas aún por la misma ciencia oficial. Para los científicos oficiales ya saben de que tenemos un cuerpo vital, que es la sección superior del cuerpo físico. Tenemos un cuerpo vital, pero todavía no lo conocen porque los científicos no tienen los sistemas para poder fotografiar, intervenir ese cuerpo que se llama cuerpo vital o cuerpo bioplástico. Pero también tenemos otra superior que se llama el cuerpo astral, que es el que utilizan todos los seres humanos en la noche cuando dormimos, pero que debido al sueño de la conciencia y al decaimiento o decrecimiento anímico y espiritual no podemos utilizarlo. También tenemos un cuerpo mental, que es el cuerpo en el cual se procesan las ideas, los pensamientos, los procesos razonativos, pero que ese cuerpo mental está invadido por una gran cantidad de elementos que en psicología gnóstica se llaman los agregados psíquicos. Y además tenemos otra expresión de tipo superior que se llama el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, a través del cual el ser humano inteligente podría realmente proyectarse no solamente interiormente, sino también exteriormente para tener una sociedad diferente, una sociedad más edificante, más grandiosa, más de compartir, de integración, de sentir más ese amor por la humanidad y también por las otras especies menores como son los animales y las plantas. Entonces, esto que estamos diciendo ya ha sido tratado a través de todas las culturas. Ya hablamos de los egipcios, hablamos de los grandes iniciados como Moisés, el gran maestro que sacó el pueblo de Israel adelante, también de los grandes pensadores esenios, precristianos, el cristianismo primitivo también, y también en la Edad Media y posteriormente, ahora en el siglo XX, el maestro San Benito con esos grandes misterios que nos estuvo develando y nos sigue develando a través de la cultura gnóstica. Sobre todo un libro de gran importancia que se llama El matrimonio perfecto, escrito en el año 1950, del 48 al 50, donde está prácticamente develado el proceso de la energía sexual hacia adentro y hacia arriba del ser humano, dentro de nosotros mismos. Ahora bien, aquello, como decíamos en la conferencia general que desarrollamos hace unos días en algunos lugares del Paraguay, la energía sexual en la antigüedad no se le llamaba de esta forma, sino de una forma un poco más oculta, y se le decía las aguas de vida. Las aguas. Siempre que en la antigüedad vemos textos relacionados con las aguas creativas, las aguas creadoras, las aguas de vida, las aguas trascendentales, lo que querían significar aquellos grandes iniciados, esos grandes maestros, es la energía sexual. Y entonces empieza Jesús, el gran maestro, el Cristo, hablando de la energía sexual cuando dice que transformó el agua en vino, su primer milagro. Y no es otra cosa que todo el contexto de toda la enseñanza que en un momento dado le tocó dar a unas personas reunidas en un matrimonio, en unas bodas llamadas bodas de Caná, en el cual expresa el misterio de qué es lo que van a hacer ese par de seres con esas aguas de vida, cómo es el proceso para transformar esas aguas que están allí en esos recipientes físicos en nuestro organismo, las glándulas sexuales del hombre y la mujer, y cómo se deben transformar, transmutar y llevar hacia adentro y hacia arriba en ese proceso del matrimonio. Entonces ya sucede o aparece ese tercer aspecto de la energía sexual. No es solamente crear un ser humano, no es solamente la compenetración vital de la pareja, sino también la creación del hombre interior, la transformación interior, la creación de los cuerpos, la creación de otras estructuras de tipo superior. Entonces, vale la pena que avancemos un poco dentro de este contexto para decirles a ustedes que nuestra conferencia el día de hoy, que se denomina Las proyecciones de la energía sexual,
lo que nos quiere indicar es ese misterio de transformar el agua en vino dentro de nosotros, aquí y ahora, hoy, en el siglo XXI. Como ese gran maestro Jesucristo también habla del nacimiento segundo, cómo hacer que nazcamos, o que nazca el hombre de agua y de espíritu. Eso, nacer de agua y espíritu es un proceso muy químico, muy físico, muy real, muy verdadero, muy material, porque es esas energías que se transforman, esas energías físicas de tipo sexual que se transforman en energías vitales, en energías de tipo superior. O sea, algo material se vuelve energía y asciende hacia adentro y hacia arriba. Por eso, nacer de agua y de espíritu. Solo que en ese momento hablar de espíritu es igual que hablar de energía. Agua y energía a través de esos procesos trascendentales. Ahora bien, es fundamental que nos demos cuenta cómo el proceso que se tiene que dar tiene que ser un proceso intencional, tiene que ser un proceso intencional, o sea, que la persona conozca cuál es la forma, cuál es el sistema, y ese sistema es denominado en la antigua India sistema Kriya Shakti. El sistema Kriya Shakti es el sistema precisamente de cómo esas aguas seminales se transforman en el vino de la luz, en esas energías de tipo superior. Dentro de nosotros existen unas estructuras. Esas estructuras se llaman chakras. Los chakras han sido estudiados ampliamente, profundamente, por las culturas védicas, por las culturas hindúes, por las culturas orientales. Para ellos es normal, realmente normal, esos sentidos internos llamados chakras, ruedas, que están en el cuerpo astral, y también la forma de desarrollarlas. La energía sexual, cuando se empieza a proyectar por la columna vertebral hacia adentro, buscando el cerebro, buscando el corazón, buscando todo nuestro sistema anímico y espiritual, se desenvuelven a través de dos cordones ganglionares. Esos dos cordones se llaman Ida y Pingala. Dentro de las culturas cristianas se llaman los dos testigos. Los dos testigos son precisamente esos dos cordones ganglionares, Ida y Pingala. Ida y Pingala es sencillamente dos canales, dos cordones, son dos cables, para decirlo de una forma muy coloquial, que permiten que esa energía que está abajo se bipolarice, positiva y negativa, y ascienda hacia adentro y hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ese esfuerzo, esa intención, ese trabajo debe ser algo que nosotros conozcamos y sepamos hacer, si es en pareja, o ya sea como cada una de las personas que son solteras también tienen su posibilidad de transmutar la energía sexual. Veamos cómo la definición de energía sexual, como lo tuvimos en la conferencia pasada, y lo vamos a leer textualmente. La energía sexual es una fuerza vital, creativa y de sanación interna que va más allá del acto físico o la reproducción, actuando como un motor para la vitalidad, la creatividad y la conexión emocional y espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que no es sencillamente algo que se hace en el día y que se pierde tal vez en la noche, o en un acto que puede ser un poco mecánico. No, es necesario entender cómo es que esos vapores, esa energía, podríamos decir densa, se convierte en vapores, en algo energético, y asciende hacia adentro por nuestra columna vertebral, bipolarizada en esos dos cordones ganglionares de Ida y Pingala. Las Sagradas Escrituras de todas las grandes culturas están escritas como un misterio, de una forma, podríamos decir, de una forma velada. Solamente las personas con conciencia despierta, los grandes maestros, conocían y sabían la significación profunda de la terminología utilizada para nombrar todos los procesos anímicos, físicos y espirituales. Entonces, esos dos
aspectos que se desenvuelven hacia adentro y hacia arriba son Ida y Pingalá, y están perfectamente expresados en un símbolo que es el símbolo de la medicina universal, se llama el caduceo de Mercurio. El dios Mercurio dentro de los antiguos griegos era el mensajero de los dioses, y el Mercurio es la viva representación de la energía sexual allá dentro de las glándulas sexuales, y es el portador de esos valores que van desde abajo hasta arriba. Por eso para el dios Mercurio, el mensajero de los dioses, es ese mensajero que dentro de nuestro propio organismo va desarrollando toda esa cantidad de glándulas, toda esa cantidad de chakras, toda esa cantidad de valores que tenemos en nuestro interior. Entonces, no es posible que a estas alturas nosotros no entendamos cuál es el sentido de nuestra energía sexual, para qué está y por qué está allí creando dentro de nosotros, creándose a cada instante, a cada momento, pero que desafortunadamente desperdiciándose también, porque ignorantemente las personas no saben qué hacer con ella, porque los científicos, los religiosos y los políticos no han podido conocer la profundidad, no conocen el valor de esas fuerzas que tenemos en nuestro interior. Bien, entonces, en ese sentido, en el hombre y la mujer existen los mismos procesos, pero el sistema Kriya Shakti, para decirle a todos nuestros amables televidentes, el sistema Kriya Shakti consiste en refrenar inteligentemente el impulso sexual. Cuando se refrena inteligentemente, de una forma adecuada, de una forma científica, de una forma armoniosa, entonces se abren otros canales en nuestro interior y nuestra energía pasa por otra transformación, por otras transformaciones. Y esas transformaciones nos van a llevar a crear dentro de nosotros, a fortalecer dentro de nosotros, a vitalizar dentro de nosotros otras estructuras. ¿Para qué? Pues para que el hombre tenga una verdadera inteligencia. No es posible que a través del tiempo, en la medida que hemos avanzando tecnológicamente, en la medida en que la ciencia ha ido avanzando, hemos ido decreciendo, nos hemos empequeñecido frente a la convivencia. En la medida en que hemos ido avanzando en tecnología, la convivencia, la integración entre los seres humanos es peor. Y no solamente entre los seres humanos, sino también de nosotros con la naturaleza, de nosotros con los animales, de nosotros con el cosmos y el medio ambiente. ¿Y eso qué implica? Que nuestra estructura interior, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar ha disminuido, ha decrecido. Somos inferiores, tenemos menos respeto por los derechos, tenemos menos respeto. Decía el gran pensador mexicano Benito Juárez, decía el gran Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy en día se está buscando la paz, pero cada persona vive en guerra interiormente. Pero el respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho ajeno no es solamente de las personas, el derecho de las plantas, el derecho de los animales, de existir, de subsistir y de convivir en nosotros de una forma armoniosa. No es posible que los seres humanos sigamos con esa idea de autodestrucción y de destrucción del otro. Destrucción del otro no es solamente de otros seres humanos, sino también de esos otros seres que para nosotros son nuestros hermanos menores, las plantas y los animales. Vamos a hablar ahora un poco sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida es un elemento muy significativo que ha sido estudiado en todas las culturas. En estos momentos se está proyectando lo que para los antiguos estudiantes cabalistas, la cábala, es el árbol de la vida o el árbol sefirot, un elemento. Pero vamos a remontarnos un poco a la antigüedad, a esa viva representación simbólica de lo que es el árbol. Vemos en la teosofía cristiana allá el árbol del Edén, el árbol que estaba en el Edén y que el hombre y la mujer no debieran, según el Señor Jehová,
comer del árbol, ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y siempre se coloca a ese árbol en medio de una figura de hombre y una figura de mujer, que no es otra cosa que una raza de muchos hombres y de muchas mujeres, en los cuales se les llamaba hombre, Adán y Eva. De acuerdo con la cultura gnóstica, esa raza existió hace 18 millones de años y se llamó la raza Lemur, que habitó en el océano, en lo que hoy en día es el océano Pacífico. Estas embravecidas aguas y olas del océano Pacífico, debajo de él subyacen ya restos de esa gran cultura, la cultura que floreció en el océano Pacífico, la cultura Lemur o la raza Lemur. En la raza Lemur sucedieron dos aspectos muy importantes. El hombre en un principio fue hermafrodita, porque tenía los dos sexos, se autoprocreaba, pero hubo un proceso de separación de los sexos. Al existir este proceso de separación de los sexos, entonces hubo una necesidad de cooperación entre el hombre y la mujer, entre Adán y Eva. Y entonces ahí aparecen los mandamientos, y esos mandamientos implican una forma adecuada de la unión sexual. Esta forma adecuada de la unión sexual implicaba no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo, pero no comer no significaba no unirse, no compartir sexualmente, no, sencillamente se hacía, pero se hacía de una forma edificante y dignificante, grandiosa, en la cual los seres humanos, Adanes y Eva de entonces, utilizaban a través del sistema Kriya Shakti la proyección de estas energías hacia adentro para poder mantener este árbol, el árbol de la vida, con todos sus frutos y con todas sus capacidades activas. Quiero decir que el hombre de allá de la raza Lemur tenía toda esa cantidad de poderes, de facultades, de virtudes que inmediatamente lo hacían consciente y podía precisamente dominar esa naturaleza, y la naturaleza le obedecía. Sin embargo, como hubo una desobediencia y el hombre y la mujer hicieron cosas destructivas con su energía sexual, ciertos impulsos pasionales llevaron a que el hombre y la mujer llegaran a la pérdida, a que la energía fluyera hacia afuera. Se perdió, entonces vino el problema llamado dentro de la Biblia hebrea la fornicación. Es allí el primer proceso, y el hombre es echado del paraíso, y echarse del paraíso no es irse de un lugar, sino que salió de su paraíso interior. Por eso la energía en ese entonces, antes de la caída, como se llama la caída edénica, el hombre se creaba, se recreaba a sí mismo y mantenía esas estructuras. Aquí vemos, por ejemplo, en el árbol de la vida de los hebreos, esas 10 estructuras. Cuando hablamos de 10 estructuras, nos llega a la memoria los 10 mandamientos, los 10 dedos de la mano. Esos 10 dedos de la mano son significativos, bastante significativos. Esos 10 dedos de la mano representan 10, esa estructura dentro de nosotros, 10 aspectos que se penetran y compenetran sin confundirse. Así tenemos de arriba hacia abajo a Keter, Chonak y Binak, que no es otra cosa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son expresiones de tipo superior, la primera tríada. Y luego tenemos 3 estructuras que se llaman Atman, Buddhi y Manas. Atman, Buddhi y Manas están representados en nosotros en una estructura que se llama nuestro Cristo interno, el alma divina y el alma humana. El alma humana es llamada también cuerpo causal. Y también tenemos 4 expresiones inferiores que son Netzach, Hod, Yesod y Malkut, que son el mental, cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo vital y el cuerpo físico. Ahora, ¿por qué no conocemos esas estructuras? Porque en el momento en que el hombre empezó a perder la conexión con su Dios interno, fue precisamente cuando perdió esa energía sexual y se convirtió en fornicario. Perder aquello es perder la conexión, es perder el nexo, es perder el capital con el cual podríamos nosotros
integrarnos con esa estructura de tipo superior. Queremos decirle a todos nuestros amables televidentes que esta estructura la tenemos y puede ser alcanzada nuevamente por nosotros si aprendemos a redirigir, a aprovechar, a mantener y a proyectar hacia adentro y hacia arriba, palabras del maestro Samael Aun Weor, esa energía sexual, y esa energía vuelve a abrir, vuelve a activar toda esa cantidad de cuerpos y valores de tipo trascendental. Ese árbol de la vida también, recordemos, en los mayas era la ceiba sagrada, en los mayas, ese árbol sagrado para los mayas. Pero también recordemos en la antigua India, para ese gran maestro Buda, él también dijo que logró la iniciación al lado de un árbol, el árbol Bodhi, donde logró la iluminación. Este árbol Bodhi es ese árbol de la ciencia del bien y del mal, es ese árbol de la vida que él pudo desarrollar interiormente. Ahora, cuando lo presentan de una forma alegórica a Buda, meditando y logrando la iluminación al lado del árbol Bodhi, solamente nos quiere indicar que se dedicó a trabajar intensamente con esas fuerzas de tipo superior para crear esa estructura interna. Entonces, Keter, Chomak, Binah, Chesed, Geurat, Tiferet, Nesat, Job y Yesod. Es algo como decir cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal o alma humana, ¿sí? Y el alma espiritual y el Cristo íntimo. Esas 7 es la parte inferior del templo. Y la parte superior de nuestra estructura es Keter, Chomak y Binah, que dentro de las estructuras y de las religiones son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a los cuales tenemos que nosotros y queremos acceder, llegar algún día. Pero miren cómo entre Keter, Chomak y Binah y nuestro cuerpo físico hay 6 estructuras más que tenemos nosotros que realizar. Antes de llegar a Atman, Buddhi, a Padre, Hijo y Espíritu Santo, Keter, Chomak y Binah, necesitamos desde el cuerpo físico crear y vitalizar nuestro cuerpo vital, cuerpo etérico, cuerpo vital. Necesitamos hacer un cuerpo astral, porque el astral que tenemos, con el cual nos manejamos en las noches, en el mundo de los sueños, es frío, no tiene vitalidad, no tiene luz, no tiene fuerza. Por eso es que siempre estamos dormidos y lo que estamos proyectando en las noches son nuestros propios sueños, nuestras propias emociones, pasiones egoicas. Igual, también necesitamos tener una estructura de tipo superior que es el cuerpo mental. Pero hay que tener en cuenta que no tenemos mente, como lo dicen los grandes maestros de las culturas serpentinas, el ser humano no tiene mente. La mente que tenemos nosotros son una gran cantidad de elementos que actúan a través de esa estructura mental. Usan nuestro cuerpo mental, nuestra mente, para proyectar todos sus sueños y todas sus frustraciones y todo su dolor. Por eso necesitamos tener una sola mente y por eso necesitamos estructurar dentro de nosotros el conocimiento de tipo superior, para que puedan surgir las posibilidades de la mente y los funcionalismos del entendimiento. Por eso, el ser humano hoy en día, con toda su tecnología y todos sus conceptos, todas sus teorías, nos lleva hasta a la autodestrucción, porque no hay posibilidades para el auténtico conocimiento, no hay posibilidades para el funcionalismo de otra clase de principios. Solamente pulula, solamente se genera en los seres humanos la ambición, el querer la supremacía sobre los demás, sobre el otro país, sobre el hermano, sobre el que tiene menos, la humillación, se adueñan de los recursos, y eso es porque las personas no saben pensar. Las personas están manejadas por impulsos egoicos que solamente pretenden la destrucción de alguna forma, la supremacía sobre los demás y el daño hacia los demás. También, entonces, tenemos otra estructura que necesitamos realizar, que es el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad. La voluntad es lo que le permite al hombre hacer creaciones, hacer transformaciones, realmente tener dominio sobre los procesos. Pero
pero nosotros no tenemos dominio sobre nuestros procesos. Hoy en día iniciamos algo y al otro día lo dejamos. Hoy en día queremos ser mejores personas, pero al otro día ya no, porque no tenemos voluntad. La voluntad la tiene toda esa cantidad de agregados psíquicos llamados egos. También está el anhelo de todo ser humano, esa alma espiritual, pero el alma espiritual no está acá, está muy lejos. Necesitamos tener una estructura inferior. Y también el ser humano quiere llegar hasta el otro día, ya no pide porque no tenemos mucho resultado. La voluntad no tiene toda esa cantidad de agregados, no alcanza a llegar allá esos valores, esa fuerza. ¿Por qué? Porque hay un intermedio de esos 4 cuerpos inferiores bastante pesados. Entonces, aquí tenemos también, en la próxima lámina, estamos presentando que la energía sexual también permite, al ascender por la columna vertebral a través de nuestra médula espinal, hay un canal que se llama canal de Sushumna. A través de ese canal de Sushumna ascienden esos valores, y esos valores que son de tipo solar, energéticos, potentes, poderosos, pueden ir llenando de vitalidad unas estructuras que se llaman los chakras. Los chakras, hay un principio dentro de las grandes culturas egipcias que dice que necesitamos activar las glándulas internas donde el ritmo de nuestra vida existe. Y lo que activa las glándulas internas donde el ritmo de nuestra vida existe es esa energía sexual. ¿Cuándo vamos a tener unos sentidos superiores? Exteriormente tenemos 5 sentidos, y estos 5 sentidos desafortunadamente están impregnados por la acción del ego, del yo psicológico, y por eso nuestros 5 sentidos, así nos sirvan, por ejemplo, para convivir, para vivir y para ganarnos la vida, son residuales. Realmente no los estamos manejando adecuadamente, mucho menos 7 centros, 7 sentidos internos que han estado dormidos durante milenios. Y es que desde que salimos del paraíso, esos chakras quedaron sin luz, quedaron sin fuerza, quedaron sin el poder, quedaron sin la capacidad de iluminarnos, de orientar a la raza humana. El primer chakra abajo que está en el coxis se llama el chakra Muladhara. Muladhara está en la parte final de la columna vertebral. Todos estos chakras se alinean en la columna vertebral, pero hacen su proyección en determinados órganos. El próximo chakra se llama chakra Swadhisthana. El chakra Swadhisthana hace su acción en lo que llamamos los órganos creadores del hombre y la mujer. En la mujer, en su útero, y en el hombre, la próstata. Esos 2 órganos son de gran importancia para el funcionalismo del ser humano. Y vemos cómo esos 2 órganos están muy enfermos y se enferman. Y de alguna forma nuestras damas pasan terribles problemas en su útero, en sus ovarios, por esas vibraciones que están acumulándose. Y no solo por eso, sino por la utilización de los mal llamados sistemas anticonceptivos. Todos los sistemas anticonceptivos destruyen a la mujer, la matan. Y ya hay profundos estudios, no solamente de ciertas culturas avanzadas, sino también de la misma ciencia oficial. Ya sabe de que toda hormona, todo sistema hormonal o todo sistema que altere más bien el sistema hormonal destruye a la mujer anímica, espiritualmente, físicamente. La pastilla anticonceptiva mata, va produciendo poquito a poco el acabose de una estructura de la célula que llaman los lisosomas, y los lisosomas son básicos para el funcionalismo de todo nuestro cuerpo. Todos los sistemas que se utilizan y que pretenden, un aspecto muy terrible que se utiliza, que es, perdonen la palabra, la castración de la mujer, que es cortar o ligar las trompas de falopio. Todo aquello es algo invasivo, no puede ser. Si eso fuera ideal, nosotros hubiéramos nacido así, pero si nacimos completos con nuestros órganos, implica que es así como tenemos que funcionar. La naturaleza no se ha equivocado. ¿Cómo es o cuál es el mejor sistema
el sistema es el sistema Kriya Shakti. Nosotros queremos que ustedes se acerquen a los centros de la cultura gnóstica en Paraguay y en el mundo para que conozcan cuál es ese sistema Kriya Shakti, para que no se pierda la energía y además dejen de utilizar esos sistemas antinatales, antinaturales que destruyen al hombre y a la mujer, porque el hombre también utiliza ese sistema que es la vasectomía, que es una castración también, ligar sus canales deferentes para que su esperma no salga y vaya a invadir a la mujer y a procrear. Esto realmente estamos de acuerdo, no debe haber en cierta forma la explosión demográfica, debe detenerse y todo aquello. Hoy en día las familias pueden tener un niño en las condiciones en que estamos, pero ya no alcanza para tener una familia numerosa como hace tiempo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues dejando de someter a nuestras mujeres al martirio de los sistemas deprimentes de tipo anticonceptivo, que la matan y la destruyen, el hombre también con ese sistema, o el preservativo, que también lo único que hace es que recibe esa energía del varón y se pierde, se malgasta, se pisotea. Entonces, aquí le estamos diciendo a todos ustedes que es importante regenerarnos, recrearnos internamente. Y el único sistema, la única forma es lo que nos decía Jesús el Cristo, que es nacer de agua y de espíritu, nacer de la transformación del agua en vino, de volver nuevamente en convertir el esperma en energía creadora. Y seguimos hacia arriba, tenemos el chakra Manipura, ahí de color amarillo en la pantalla. El chakra Manipura está a la altura de nuestro plexo solar y el chakra Manipura tiene íntima relación con todos los órganos que están en nuestra caja torácica, el hígado, el vaso, todos nuestros órganos como los intestinos, etcétera, etcétera. Cuando aprendemos a manejar y cuando desarrollamos esos chakras, ellos empiezan a irradiar poder y fuerza, curación a todos los órganos en los cuales tienen influencia. Hacia arriba tenemos un chakra que se llama Anahata. El chakra Anahata está en el corazón. Dicen los antiguos maestros de la India que tiene 12 pétalos. Y es una flor de loto que tiene 12 pétalos. Y la idea es que cada uno pueda verlo a través de la práctica. Hay una práctica maravillosa que sirve para activar esos órganos que se llama la vocalización, la utilización del verbo, porque el verbo es una maravilla y el verbo es aquello que nos une a Dios como seres creadores. El Dios creó a través del verbo, el ser humano también puede crear a través del verbo, pero con un verbo diferente, no con un regenerado como tienen hoy en día las personas. Ahora vamos a hablar del verbo. Entonces, el chakra Anahata es el chakra cardíaco, que tiene que ver nada más ni nada menos con las funciones de ese órgano. El átomo más grande que tenemos en el organismo es nuestro corazón, es como un átomo inmenso, y allí se llama Vishuddha. El chakra Vishuddha es ese chakra que está a la altura de la laringe creadora, y allí están glándulas tiroides y paratiroides que son fundamentales para regular el yodo biológico, para las defensas de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Si una persona tuviera activadas el yodo biológico, su sistema inmune se dispararía y estaríamos defendidos contra toda esa cantidad de pandemias, virus, bacterias y todo aquello que se procesa hoy en día en la humanidad por montones, creando enfermedades y destruyéndonos. Entonces, podemos nosotros autocurarnos, y el chakra Vishuddha, que como decíamos anteriormente, tiene íntima y profunda relación con el verbo, la creación. Hoy en día no hay poder en el verbo, en el hombre. No hay poder en el verbo, no hay poder para ordenar la glándula. Pero la verdad es que eran grandes hombres suprasexuales que sabían dirigir su energía sexual y que se percibían con esa fuerza. Entonces, aquí tenemos más o menos la expresión de esas glándulas, el hipotálamo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, los testículos en el hombre, en la mujer los ovarios, el páncreas en el hombre y la mujer, la glándula tiroide y paratiroides en el hombre y la mujer, la glándula hipófisis, la glándula epífisis. Todas estas glándulas internas
hacen parte de nuestra estructura, pero ellas tienen dos funciones, una de excreción y otra de increción. Y en la parte de excreción están produciendo esto que llaman los científicos hormonas. Y la hormona tiene un significado profundo dentro de su significación, que significa ansia de ser. Entonces, apreciados amigos, es importante que nos demos cuenta que esto hace parte de una estructura interior. Dice el Evangelio de Tomás, encontrado en 1945 en Nag Hammadi. En Nag Hammadi, uno de los grandes descubrimientos del siglo XX es que en 1945 se encontraron en unos manuscritos en el desierto de Nag Hammadi. Fueron como 50 o 60 manuscritos, y esos manuscritos tenían uno extraordinario que se llama el Evangelio de Tomás. Dentro de este Evangelio dice algo extraordinario, dice: el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Quienes lleguen a conocerse a sí mismos lo hallarán, y cuando eso suceda sabréis que sois hijos del Padre viviente. Repito, Evangelio gnóstico de Tomás: el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Quienes lleguen a conocerse a sí mismos lo hallarán, y cuando eso suceda sabréis que sois hijos del Padre viviente. Esto que hemos dicho es lo que se llama el reino de Dios, que está dentro de nosotros, pero que con la conciencia dormida no hemos podido vernos interiormente y conocer. Hoy les hemos dicho a ustedes uno de los más grandes misterios: cómo abrir ese misterio, cómo abrir ese reino interior, cómo conocer interiormente esas estructuras para podernos orientar, para poder orientar adecuadamente a la humanidad, para poder orientar nuestras decisiones, para no seguir atropellando a la naturaleza. Vamos a mirar si hay algunas preguntas, si hay algunos comentarios. Estamos dispuestos a verlos y tratar de responder si hay preguntas o inquietudes de parte de las personas que están en estos momentos en el chat. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes su presencia en esta proyección, en esta conferencia internacional. Queremos que ustedes entiendan que esto hace parte de un curso que se llama curso de autoconocimiento. En los centros gnósticos, los cursos de autoconocimiento tienen una duración cada día, lunes y viernes, solamente de 1 hora, 45 minutos a 1 hora, en la cual pues pueden ustedes asistir a estas conferencias y llevar sus inquietudes. Por eso, pues, acá que tenemos a varias personas que están compartiendo con nosotros. Gloria Estela González, la saludamos muy cordialmente. Doña Sonia Minetti y don Gustavo Florentín, sean ustedes bienvenidos, gracias por compartir con nosotros. Y las personas que están en Gnosis Paraguay, también queremos darles las gracias, decirles que aquí va a quedar esta información en nuestro canal y sencillamente prepararnos para una próxima oportunidad para compartir otro tema que tiene íntima relación con el autoconocimiento. Recordemos, apreciados amigos, que, como dicen el principio, que el camello muere en el desierto de sed, pero lleva su agua en el lomo. El hombre muere buscando a Dios afuera, llevándolo dentro de sí mismo. Entonces, estamos altamente agradecidos y hasta una próxima oportunidad. Tenemos aquí antes de irnos, nos dicen: yo soy de la Ciudad del Este, ¿cuándo empezarán los cursos? Y ¿cuántas lecciones se desarrollarán? Le decimos a esta persona que nos está escribiendo que los cursos se dan en 2 centros gnósticos que tenemos en Ciudad del Este.
uno en la ciudad de Presidente Franco y otra en Ciudad del Este, exactamente. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes de hacerles llegar las direcciones y la ubicación de esos centros gnósticos. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, estamos altamente agradecidos.